ante todo, esto es un poco como en familia, Juan. Desearos a todos y a todas buenas tardes en este movimiento que siempre tiene la Fundación Hospital Santa Resurrección de Utrera, desde la apertura del museo y toda esa vorágine que se crea en torno a eso. Pues uno de los puntos fundamentales que tenemos en la casa es, por supuesto, la cultura, porque después de 500 años, bueno, también se lo cuento a Juan de camino, esta es una de las fundaciones más antiguas actualmente del mundo en funcionamiento y, por supuesto, tiene un carácter puramente benéfico, ¿no? Doña Catalina de Perea pues da pie a esto pues hace ya más de 5 siglos y su punto fundamental es la obra social. Pero a partir de ahí también tenemos dos variantes que con la llegada del nuevo siglo también surgen, que son el carácter patrimonial y la parte cultural. Entonces, pues uno de los puntos principales que también intentamos pulir, ofrecer esa parte cultural que con todas las actividades que complementamos, pues intentamos que siga creciendo y ofreciendo pues nuevas oportunidades, no solamente para la casa, ¿no?, sino para todo el pueblo de Utrera que reciba pues este tipo de visitas, como en este caso tenemos esta misma tarde. Por tanto, yo te doy la bienvenida, Juan, en el nombre también del patronato y de la administradora, por supuesto. Y nada, para nosotros es un placer que estés aquí, un orgullo y bueno, espero que sea una conferencia distendida, que estoy seguro de que sea una presentación muy amena. Ahora me toca a mí presentarte, a lo mejor dentro de poco somos esta familia, pero voy a presentarte con todo el cariño del mundo. Juan Torres, yo creo que hablar de Juan es difícil porque nada más que poner su nombre en Google para que aparezca una cantidad de información tremenda. Entonces, lo que yo vaya a decir aquí, básicamente una pequeña gota de agua de lo que realmente es toda la trayectoria de Juan. Juan Torres López nace en Granada y comienza sus andanzas en el ámbito de la economía en la propia Universidad de Málaga. Allí estudia Ciencias Económicas y Empresariales en el año de 1981, aunque seguro que antes, de una forma u otra, Juan habría tenido algún que otro contacto con este tema. Ahí también se formará como doctor, pero tras ello volverá pues a su ciudad natal, siendo profesor de la Universidad de Granada, aunque tampoco terminarás nunca de alejarte de Málaga, y ejercerás también como catedrático ya en el ámbito de la economía aplicada, para finalmente acabar aquí, en Sevilla, donde actualmente ejerces como docente, ¿no?, como catedrático, como investigador, ya desde el año 2008. La carrera de Juan es infinitamente más larga, nos podríamos llevar aquí hablando toda la tarde, por tanto lo he intentado resumir de la forma más práctica posible, porque creo que es Juan el que tiene que tomar la palabra y creo que con su trabajo y su obra no hace falta que yo dé mucha más información sobre eso, ¿no? Pero uno de los puntos fundamentales, sin duda alguna, es esa pasión que tienes por la economía, que no solamente se reduce a ese campo, sino que también pues, por la cultura, el arte y, por supuesto, la gastronomía. Yo conocí a Juan por el interés, ¿no?, de uno de los puntos gastronómicos que tenemos aquí y demuestra, ¿no?, esa amplitud de mente, ese conocimiento que no solamente se reduce al ámbito de los números, sino que va mucho, mucho más allá. Y esa pasión también se demuestra en ese blog personal que tienes, que se llama Ganas de Escribir, para todos aquellos que también quieran seguir pues, a Juan. Tiene ahí toda la información y todos los trabajos que él va realizando, reflexiones, que también me gustaría que también si hablas un poco también ahora, Juan, de ello. Al igual que tu profesionalidad, yo creo que es solamente comparable al compromiso que tienes con la sociedad actual. Así lo demuestra pues tu participación en numerosas organizaciones sin ánimo de lucro, donde intentas invitar a la mejor del mundo y también con ello de los ciudadanos. Todo ello queda plasmado en esa gran cantidad de libros, que si no, lo vuelvo a decir, si con el currículum es largo, la publicación de libros lo es aún más. Por tanto, me voy a tomar solamente algunos de ellos, de esa enorme cantidad, como esos manuales de economía, que a día de hoy son fundamentales también para el estudio de la carrera. Es algo fundamental, una herramienta determinante. Y, sobre todo, las publicaciones que ha realizado centradas en esa idea de la igualdad, de la esperanza y de la oportunidad de adquirir un planeta más justo, ¿no?, y equitativo. Títulos, Juan.
Aquí hay algunos como tecnología de la información, impacto y usos sociales, desigualdad y crisis económica, el reparto de la tarta. Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar en España, el crash de la COVID-19, análisis de una crisis diferente a todos los demás y econofakes. Es decir, temas tan importantes, tan candentes, ¿no?, como lo ha sido la pandemia, ese cambio de mundo que también se produjo, y ya os digo, el número de obras publicadas son infinitas. Pero hoy venimos a hablar de una en particular, que es la última publicación que ha realizado, que lleva por título Para que haya futuro, una hoja de ruta para cambiar el mundo, y con él pues viene a devolvernos esa nueva visión crítica sobre la situación que hoy día, pues por desgracia, experimentamos, pero ofreciéndonos un camino con el que poder ver esa luz al propio final del túnel. Hay una frase de Benjamin Franklin, no me quiero extender mucho más, que dice que quien compra lo superfluo no tardará en verse obligado a vender lo necesario. Por tanto, yo espero que, y estoy seguro que con este libro nos va a dar las recomendaciones necesarias para comprar lo que debemos hacer, dónde debemos invertir, dónde debemos pensar, invertir en futuro, quiero decir, para creer que todo es posible y sí existe esa posibilidad de mejorar y crecer hacia el futuro. Juan, muchas gracias, te doy a ti la palabra por completo. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias a todos ustedes. Espero, por recoger lo último que acaba de decir Jesús, que quien compre este libro no termine vendiendo un poco más tarde lo necesario. Muchas gracias por estar aquí, porque realmente tiene mérito, hay cosas mucho más interesantes seguramente. Y no vivimos tampoco en momentos en una sociedad en la que lo que atraiga, lo que prime, pues es hacer este tipo de actos, ¿no? Yo debo decir algo que digo siempre que presento algún libro, y es que me cuesta bastante trabajo hablar de los libros que escribo, porque desde que era pequeño me enseñaron que está feo hablar de uno mismo. Y claro, cuando uno habla de un libro que ha escrito, pues de alguna manera está hablando de lo que hay dentro de él, ¿no?, de lo que tienes en tu alma, en tu corazón, en lo que ha salido de tu pluma, es hablar de uno mismo, ¿no? En este último libro, pues seguramente más todavía, porque yo lo he concebido algo así como pues una especie, si no fuera eso un poquito pero una especie de última voluntad intelectual, ¿no? Yo estoy ya a punto de que me jubilen, por lo menos administrativamente, espero no jubilarme de la actividad normal. El otro día estuve con un profesor que tenía 80 y tantos años, no los aparentaba, y le dije: ¿tú ya estás jubilado, no? Dice: no, yo soy pensionista, pero no jubilado. Porque no dejaba de hacer cosas, ¿no? Entonces, aunque por otra parte yo creo que no hay que temerle a eso, porque jubilación viene de júbilo, por lo tanto significa que entra uno en una etapa jubilosa, ¿no? Yo he querido escribir este libro, que es un poco distinto a los demás que había escrito, porque es una especie de llamada de atención, y por otra parte pues de última voluntad intelectual, como digo, ¿no? He escrito este libro pues porque me duele el mundo en el que vivo. Fíjense ustedes, cada día que pasa mueren en el mundo más de 20.000 personas de hambre. ¿Han oído ustedes alguna vez en un telediario esa noticia? Son más de 20.000 personas diariamente mueren en el planeta de hambre. Y nunca se ha dicho. Hay un accidente de moto y fallecen desgraciadamente 2 y salen los telediarios. Y se mueren todos los días 20.000 y nadie dice eso. Es más, es que estoy seguro de que alguno de ustedes no ha oído esa noticia nunca. Muchas veces lo digo, cuando se lo digo a mis estudiantes, no se lo creen. 20.000 personas son muchas personas. Utrera ahora, ¿cuántas tiene? 50.000. Pues son aproximadamente. Cada 2 días y pico es una ciudad como Utrera que desaparece. Se extingue. Y no se dice nada de eso, ¿no? Es grave que muera eso, que muera tanta gente, es grave que no se diga nada, pero además, mucho más grave todavía, es que se mueran innecesariamente. Porque en el mundo hay recursos de sobra.
para que todo el mundo se alimente sin ningún tipo de problema. Pero es que si hablamos de los más o menos, un poquito menos, pero en fin, para hacer números redondos, 8.000 millones de personas que están en el mundo, pues más o menos 2.500, la tercera parte más o menos, no tiene acceso al agua limpia. Para millones de niños, la primera causa de muerte en el mundo es la diarrea. Para nuestros niños, para nuestros nietos, una diarrea es una incidencia sin mayor importancia. Para millones de niños que hay en el mundo, una diarrea es la muerte, porque no tienen atención sanitaria, porque no tienen... la muerte por parto es una de las principales causas de mortalidad en un montonazo de países, ¿no? Y no se habla de eso a pesar de que hay recursos. Me duele el mundo porque ocurre eso, me duele el mundo porque estamos viviendo hoy día no solo dos guerras, digamos, ya más bárbaras, ¿no? Casi genocidios, genocidios, sino que es que además de lo que ocurre en el Oriente Medio y lo que ocurre en Ucrania, hay alrededor casi más de 110 conflictos armados en todo el mundo. 110 son muchos. Y tampoco oímos de eso. Nos hablan de Ucrania, nos hablan de Gaza, pero es que hay 100 y pico más guerras en las que está muriendo mucha gente, ¿no? Hay carencias elementales y por no hablar de algo que hasta... incluso se pone en cuestión, sorprendentemente, que es la amenaza en la que está el planeta. En septiembre del año pasado, en septiembre de 2023, hubo un artículo científico firmado por un grupo importante de personalidades que decía que se habían superado ya prácticamente todas las barreras, todos los límites por encima de los cuales la vida en el planeta está en peligro. Y eso mismo decía un artículo científico un mes más tarde, suscrito por 15.000 científicos de 160 países. 15.000 científicos no eran ni de derecha, ni eran todos de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. 15.000 científicos son muchos científicos, eran científicos de toda clase, y decían que la vida en el planeta está en peligro, la vida humana. Es que no nos estamos dando cuenta de o si nos estamos dando cuenta, pues no estamos actuando ante una amenaza que va a hacer que la vida de nuestros nietos sea literalmente insoportable en este planeta. Es que se dice en una frase, en 2 segundos, pero eso, detrás de eso hay algo muy importante, y eso no es una cosa que lo diga un partido, que lo diga otro, que lo dice la ciencia. O sea, lo dicen los estudios científicos, gente que no tiene nada que ver con la ideología. Y lo doloroso de eso es que además los mismos científicos que dicen eso, que también, por cierto, dicen que eso está originado por la acción del ser humano, no es un problema de la propia naturaleza, que tú digas, oye, es que la naturaleza de pronto acaba con la capa de ozono, de pronto produce el deshielo de la Antártida, es que la naturaleza produce por sí sola la deforestación de miles y miles y miles de kilómetros cuadrados de bosque. No, es que somos los seres humanos que hemos decidido vivir de una manera que estamos destruyendo el planeta, y eso lo dice la ciencia. Y hasta se pone en duda, claro, en Francia hay 6 millones de personas que creen que la Tierra es plana. Si hay 6 millones de personas en Francia, según una encuesta hace unos años, que pensaban que la Tierra es plana, pues con mucha más razón cuando alguien le dice, no, eso del cambio climático es una cosa
fulano de Mengano. Esa es otra, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la verdad no tiene mayor valor. Se puede mentir, se puede decir lo que se quiera, se puede dar un dato que es falso sin que pase prácticamente nada, ¿no? Al presidente Trump, en los años que tuvo de su última, de la presidencia, se le reconocieron más de 30.000 mentiras en sus discursos. O sea, mentiras es que yo diga que esto es amarillo. O sea, este micrófono no es amarillo, no tiene una goma amarilla, es roja. Eso es una mentira, no es que yo diga, yo voy a traer aquí una botella de vino. No, eso es una promesa incumplida. Una mentira es decir algo que es un hecho, que no es así, ¿no? Y luego vivimos en un mundo, ¿no?, en donde hay una polarización y hay una tensión civil que es insoportable, no solo en España. No solo en España, quizás aquí hasta menos. Aquí nos quejamos y sufrimos el enfrentamiento. Se sube uno en un taxi, como el taxista no congracie contigo, es insoportable, ¿no? Pero en la red, en la televisión, en las radios, ya cuesta trabajo. Yo de toda mi vida he sido una persona de levantarme, poner la radio, oír las noticias. Yo ya no lo hago porque es que el corazón se te pone malo, o sea, es que es desagradable, es que la manera de hablarse, ¿no?, la agresividad. Pero, insisto, no es solo una cosa de España, es en otros países incluso es peor. O sea, en Estados Unidos están planteando mucha gente que se separen los estados que sean de mayoría demócrata de los estados que sean de mayoría republicana y que formen dos países, le llaman el divorcio. Hay que tener poca cabeza, porque dice, bueno, pero hombre, en este estado hay mayoría demócrata o republicana, y se va a separar del otro que a lo mejor hay mayoría por 2 puntos, pero dentro de ese estado hay también gente de los dos partidos, y dentro de ese condado, de ese ayuntamiento y de ese bloque de viviendas hay gente, ¿no? Hasta vas a estar dividiendo todo para que no se hable, para que no se conviva. O sea, vivimos en un mundo en el que la polarización es extraordinaria, y eso está haciendo que el riesgo de que haya enfrentamientos civiles gravísimos cuando precisamente los problemas anteriores se agudicen, pues es muy grande. Y estamos viviendo también, se habla poco, en un mundo en donde las diferencias entre los más ricos y los más pobres son las mayores de toda la historia de la humanidad. Se calcula que cuando llegaban los conquistadores españoles a América, su ingreso, su riqueza era como el doble de la riqueza que tenían los indígenas de allí, el doble. Hoy día la media entre lo que gana el sueldo más alto en una empresa en España y la media del sueldo es de 130 veces. Y en España no estamos mal, porque si te vas a Estados Unidos no es de 130 a 1, es de 300 y pico a 1. O sea, lo que antes era 2 a 1, entre un conquistador, una persona que venía de la cabeza del imperio a la periferia del mundo, era de 2 a 1. Y ahora en el seno de una empresa no estamos hablando entre el rico de Wall Street y de un indígena del Amazonas, no. En una sola empresa las diferencias son, en España, que no estamos mal, de 130 a 1. Eso es una barbaridad, ¿no? El 1% más rico del mundo tiene más riqueza que el 95% restante. Ha habido periodos últimamente en Estados Unidos que de $100 nuevos de ingreso, 92
se lo quedaba el 1% más rico. Es una barbaridad, así no puede funcionar nada, porque la economía no hace falta ser un premio Nobel, ¿no?, para darse cuenta de que funciona cuando el ingreso está mínimamente bien repartido, por una sencilla razón: si la gente no tiene para gastar, no se puede vender. Las empresas venden si tienen clientes en sus puertas. Si se concentra mucho la riqueza, pues lo que hace es que hay muchas empresas que van peor, y eso es lo que está pasando también en el mundo. Y no solamente eso, sino que es que esa concentración de la riqueza pues no se está produciendo porque, como ha ocurrido en otros tiempos, pues se decía, bueno, es que uno ha descubierto tal invento que ha ganado muchísimo dinero. Es que la riqueza proviene de actividad financiera, o sea, de comprar y vender papeles. Hace 100 años, 80 años, 60 años, pues una persona podía hacerse multimillonario porque tenía una plantación de café y vendía café, y tenía suerte de que el café tenía buenos precios, y como vendía muchas toneladas de café ganaba mucho dinero. O porque tenía una fábrica de papel, o porque tenía una fábrica de sillas, o porque tenía, en fin, porque creaba, o de ladrillo, lo que fuera, ¿no?, porque creaba material, riqueza material. Pero hoy día no se gana dinero con eso. Hoy día se gana dinero haciendo papeles financieros, activos financieros, productos financieros sobre esos contratos. O sea, les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínense que un productor de café sabe que va a salir su cosecha el 30 de marzo de 2025. Entonces, como va a vender el café a un día que no sabe a cuánto va a estar el dólar, pues firma lo que se llama un contrato de futuro. O sea, dice, yo te vendo a ti el café que va a salir el día 30 de marzo a tantos dólares. Claro, no sabemos si el día 30 de marzo el dólar va a estar más alto o más bajo. Y como no lo sabemos, eso era una buena operación, porque esa operación al productor le aseguraba. Cuando eso se hacía antiguamente, eso venía muy bien, porque el vendedor sabía lo que iba a cobrar. Pero eso se ha convertido en otra cosa, porque ahora, ¿cómo se gana dinero? ¿Alguien que le compra el café y luego se lo vende a un distribuidor y luego a una cafetería? No, eso era el negocio antiguo. Ahora, alguien que es listo dice, estas señores han firmado un contrato, un papel, en el que dice que le va a comprar el café el 30 de marzo a $1 por tantos euros, por ejemplo. Entonces le compra el papel y puede ocurrir que el 30 de marzo el dólar esté más alto, esté más bajo, y hace una apuesta, como si fuera en un casino, y compra un papel, y como ha hecho una apuesta con ese nuevo contrato, lo que hace es que vende el nuevo contrato, en el cual dice que si el dólar estuviera por encima de eso, voy a ganar tanto. Entonces tiene un nuevo contrato. ¿Pero qué hace con ese nuevo contrato? Pues que lo vuelve a vender. Y entonces lo que se compra y se vende son papeles. Y ustedes dirán, hombre, pero comprando y vendiendo papeles, ¿qué se gana? Pues muy sencillo, porque se van subiendo los precios a una velocidad vertiginosa. Vertiginosa significa que eso lo hacen programas informáticos en milisegundos. O sea, en un segundo puede haber habido miles y miles y miles de operaciones de compra y venta. Entonces, claro, en cada operación ganan muy poquito. Pero cuando hacen miles y miles y miles y miles de operaciones, por ejemplo, hay un vídeo que yo le pongo a mis estudiantes que se quedan pasmados. Ustedes han oído hablar de la empresa Johnson & Johnson, ¿no?, de perfumería, que es raro que en una casa no haya algún producto, ¿no? Pues hay un vídeo en el que se ven unos movimientos
Cada movimiento es una operación de compra y venta de una acción. Y le digo, en el vídeo se dice, vamos a ver qué pasa con una acción de Johnson & Johnson en medio segundo. Claro, en medio segundo no nos da tiempo a ver nada, ¿no? Porque, bueno, ya. Pues así. Y entonces se le pone el vídeo y hace, ¿habéis visto algo? No. Bueno, vamos a ver. Entonces, en el mismo vídeo dice, ahora vamos a ampliar un poquito. Venga, en lugar de medio segundo vamos como a cámara lenta, ¿no? Como en un partido de fútbol, la jugada ha sido tan rápida que no te has dado cuenta, ¿vale? Te la pongo a cámara lenta para que veas a ver si el futbolista pisó la raya, ¿no? Lo amplía y ya hace... Y dice, bueno, ya parece que se ve más, ¿no? Bueno, vamos a ampliarlo. Resulta que en medio segundo, pues ha habido 30 o 40.000 operaciones que son tan rápidas que es imposible, ni el ojo humano es imposible. Luego ya lo hacen a una velocidad tan grande que está el vídeo 10 minutos, porque al día se venden, a lo mejor una acción al día se vende 10 o 20 millones de veces. ¿Se imaginan eso? Un día una acción de una empresa se vende 10, 20 o 30 millones de veces. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la acción no la tiene nadie en la mano. Antiguamente decían nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, a lo mejor algunos de ustedes, yo tengo acciones de la Telefónica, y las tenían allí en un cajón, ¿no? Habían comprado acciones y estaban allí, o las tenían en el banco, y algún día a lo mejor las vendían, ¿no? Eso es más antiguo que... Eso no hacen las finanzas de ahora, es operaciones digitales de compra y venta, lo hacen algoritmos, que son algoritmos programados para comprar y vender a su ritmo, que por cierto, de vez en cuando se le va un poco, si me permiten la expresión, la olla, y ustedes habrán leído algunas veces que sale en la televisión, la bolsa de Nueva York se hunde y cae, han tenido que cerrar, porque el algoritmo se ha vuelto loco y ha provocado una caída tan grande que en milésimas de segundo no pasa nada. La pueden cerrar si se dan cuenta antes de que cierre la bolsa. El día que eso ocurra, 5 minutos antes de la hora, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Entonces, son operaciones financieras vertiginosas y además con contratos que ustedes no se pueden imaginar. Hace un momento una persona que estaba aquí me decía, es que tenía un fondo, y muchas veces un compañero mío, no puedo decir su nombre, catedrático de economía, heredó una cantidad importante de la madre, y yo le decía, es que de verdad te lo mereces, porque eres catedrático de economía, y invirtió en un fondo y lo perdió todo, los años antes de la crisis financiera. ¿Qué productos son? Los productos de esos financieros son casi diabólicos. Hay unos productos que tienen un nombre en inglés rarísimo que se llaman CDS, que son unos, en fin, aunque le dijera el nombre, porque son créditos hechos, bueno, pues esos créditos, o sea, esos contratos funcionan de la siguiente manera. Yo pido un préstamo, ni siquiera tengo que tener el dinero, y hago un seguro, lo voy a poner de la manera que me entiendan mejor. Hago un seguro, y es que no me gusta poner, iba a poner un ejemplo, pero no lo voy a poner porque no vaya a ser que los andaluces son un poco... así no nos gusta hablar de estas cosas, pero imaginemos que yo digo, pues yo voy a comprar, hago un seguro sobre la casa de Paquito y voy a asegurar la casa de Paquito, si arde cobro tanto, y yo no compro la casa de Paquito, la casa de Paquito no es mía, pero yo cobro si la casa de Paquito arde. Entonces, ¿qué me interesa? Que arda la casa de Paquito. Pero eso que a ustedes les parece que es una barbaridad, pues eso lo hacían y lo hacen los inversores con la deuda de los países, porque ustedes han visto eso cuando dice el diferencial de deuda entre España y Alemania o tal, ¿no? Es decir, la deuda de un país vale más o menos según el riesgo que tenga. Bueno, si ustedes comprarían deuda de un país que se está arruinando, no. Ustedes comprarían deuda de un país
poderoso que va bien su economía? Pues sí, porque saben que la va a pagar. Entonces, ¿qué hacen muchos los fondos? Pues es muy fácil, lo que a lo mejor ustedes lo recordarán, en la crisis de 2008-2009, que de pronto se decía, la prima de riesgo española se dispara, y uno decía, ¿y de ayer a hoy qué ha pasado? Pues estamos igual, ¿cómo es que la prima de riesgo se ha disparado? Era fácil, o sea, un inversor compra bonos del Estado y al día siguiente basta con que tengas poder y medios suficientes para decir que la economía española está regular, tenemos la previsión de que esto se va a hundir, no van a poder pagar. Entonces tú mismo haces que, claro, al ver que la economía se va a hundir, ¿qué pasa? Pues que tienes que pagar, el Estado tiene que pagar más por su deuda, porque como la gente cree que estás peor, tienes que pagar más, con lo cual el que te había comprado el bono gana más simplemente diciendo eso. ¿Cómo hizo George Soros, que habrán oído hablar de él, el financiero? ¿Cómo hizo la gran fortuna con Inglaterra? Pues Soros pedía prestado libras en Inglaterra. Naturalmente no pedía 6.000 euros. Llegó a pedir 40.000 millones en libras. Pide prestado libras en Inglaterra. Les pongo ese ejemplo para que vean que en realidad ni siquiera es que haya que ser un sabio para hacer esto. Pedía 40.000 millones de libras en Inglaterra. Se llevaba las libras. Cambiaba las libras por dólares, por ejemplo. Y ahora tenía que devolver las libras. ¿Qué hacía Soros? Soros, un tipo que tiene empresas en todo el mundo, que da un día una entrevista en televisión y está en todos los medios del mundo. Pues salía por la mañana y decía, nuestros informes y el fondo de inversión están muy preocupados con la libra porque estamos viendo que la libra corre serio peligro de que se hunda en los mercados. ¿Qué es lo que hace todo el mundo que tiene libras? Pues venderlas como locos. Y entonces la libra se hundía, la había hundido Soros. Y cuando la libra se había vendido, ¿qué hacía Soros con los dólares que tenía? Compraba las libras, pero a mitad. Y entonces iba al banco y decía, oye, yo que te debía 40.000 millones de libras, aquí los tienes. Pero había ganado, no hace falta ser un figura para eso, hace falta tener mucho dinero. O sea, y controla los mercados. Pues así se hace el dinero, los grandes capitales. Ustedes saben cómo están ganando hoy día las grandes empresas multinacionales dinero. Vale, ganan dinero, Apple, por ejemplo. Claro, gana mucho dinero vendiendo los teléfonos. Microsoft, en fin, las grandes multinacionales que vemos de automóviles, de informática y tal, sí, ganan mucho dinero vendiendo los aparatos, pero donde está su verdadero negocio es que con la cantidad de dinero que han ganado compran sus propias acciones. Y entonces, al comprar sus propias acciones, el valor de las acciones sube y ellas mismas, comprando lo suyo, aumentan el precio de lo que están comprando y va a valer más. O sea, es todo una economía financiera completamente de papel, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que eso absorbe cada vez más recursos productivos, la economía va peor. Si ustedes tienen, imagínense, yo le pregunto a mis estudiantes, que son jovencillos, pero ya han oído, ¿no? Y le digo, a ver, si vosotros mañana heredarais o tocara la lotería o lo que fuera y tuvierais 500.000 euros, ¿qué haríais? ¿De 50 estudiantes? ¿Qué me dicen? Pues un fondo de inversión, criptomonedas. ¿Quién me dice? Alguno me dice, pues yo pondría una fábrica de sillas en mi pueblo. Yo estaría loco, o sea, estaría loco, porque va a ganar muchísimo menos, va a tener la preocupación de tener trabajadores, de luego vender, de luego cobrar. ¿Por qué? Porque donde se gana dinero
Claro, los jóvenes pues ven con criptomonedas, si yo puedo invertir allí y puedo ganar una millonada sin hacer nada, ¿no? El problema es que detrás de eso hay un engaño, o sea, quien gana con eso son los grandes inversores, los que pueden manejar los precios y el dinero. Cuando uno iba a contarlo porque le pasó a una persona muy directamente vinculada conmigo, pero no lo voy a contar, entre las cosas, porque lo están grabando y se lo cuento y se entera. Pero una persona muy directamente vinculada conmigo, pues tenía los primeros ahorrillos de trabajar, nos puso en un banco y le iban dando, no, te vamos a dar tanto y tal, y empezó, en los primeros meses le daba, pero llegó un momento en que me dice, oye, que me llama y me dice, oye, que estoy pagando por este fondo. Que me he gastado lo que había ahorrado, empezó a trabajar y ponía 100 y pico de eurillos todos los meses para ir creando, pensaba, el director del banco le había dicho que... Y claro, llegó un momento en que empezó aquello a bajar tanto que pagaba por el ahorro que tenía allí. Claro, la acompañé y me dice el director, dice, yo no le dije que era profesor de economía, ni economista ni nada, dice, hombre, es que usted quizá tiene que entender que es que los mercados pues funcionan y claro, a veces se gana y a veces se pierde. Y digo, pero hombre, usted no me va a engañar a mí. Cuando una persona lleva un fondo a un banco, el banco no maneja su fondo. Y el fondo de Pepito, el de Manolito, el de María, el de Paquita, el banco coge todo y negocia con todo. Y si tú no vas nunca por el banco a ver cómo va tu fondo, ¿qué va a pasar? Y si tú no pintas nada porque tú no le das nada al banco, pues como te descuide, te pasa lo que le pasó a esta persona. El banco, con todo el dinero que ha manejado, se ha puesto las botas. Y luego, ¿cuánto te da? Pues a ti te da lo que tú veas, lo que él vea que va a sacar de ti, ¿no? O sea, son finanzas muy irregulares, a veces incluso yo las llamo criminales, porque miren, hubo unos años en los que se puso Estados Unidos y la Unión Europea primero decidieron suprimirlas, luego al final hubo una presión de los bancos y han seguido haciéndolo. Uno de los fondos se llamaba Fondo 100% Natural, de CaixaBank, Fondo 100% Natural. ¿En qué consistía? Te decían, si usted pone más de 2.000, la inversión mínima era 2.500 euros, una cantidad que no es que la tenga todo el mundo, pero muchos miles de inversores compraban. Y te decían, tiene la rentabilidad asegurada, porque nosotros lo que hacemos es que con su dinero vamos a invertir en unas cestas de productos, de arroz, de café, de trigo, y cada vez que suban los precios de esos productos, usted va a obtener rentabilidad. Claro, era sobre seguro, porque bastaba con disponer de una gran cantidad de dinero y comprar productos que iban a subir entonces de precio. O sea, esos mismos fondos hacían lo que provocaba su rentabilidad. Yo escribí un artículo que decía, claro, con razón se llaman fondo 100% natural, porque no hay forma más natural de matar a la gente que de hambre. Porque claro, es que provocaron en 2010 concretamente la mayor subida de hambre en el mundo de casi toda la historia. ¿Por qué? Vamos, de la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque estaban esos fondos haciendo esas operaciones con el arroz, con el trigo. O sea, es que la mitad de la población mundial se alimenta de arroz. Entonces, es muy fácil, si tú tienes una gran cantidad de dinero, especular para que suba el precio del arroz. Tú en el ámbito financiero te forras, pero estás haciendo que la comida de la mitad de la humanidad se dispare de precio y no pueda comer, ¿no? Entonces, tuvieron incluso los gobiernos como digo, de la Unión Europea y de Estados Unidos durante un tiempo prohibieron esas operaciones. Luego se han vuelto a hacer y se sigue especulando, se sigue permitiendo que haya fondos de inversión que apuesten
a que va a subir el precio de productos básicos. Hombre, es que al hacer eso está usted haciendo artificialmente que suba el precio de la comida de la gente. Luego nos extrañamos que haya 20.000 muertos de hambre todos los días. Bueno, no me quiero extender mucho. Este es el mundo en el que vivimos. No quiero ser tampoco muy negativo, porque es verdad que este mundo donde pasan todas estas cosas es un mundo que es mucho mejor que el de hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Hace 40 años, aquí en Utrera o en cualquier sitio, en el campo, se caía alguien de la mula y estaba casi condenado a muerte, porque aquí había una casa de socorro, ¿no? Hoy hay hospitales, hay atención sanitaria, los niños no se mueren al nacer, salvo ya casos muy, muy graves, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos mucho mejor. Esa es la cuestión, o sea que es lo que yo quiero trasladar en el libro, perdón. Es decir, vivimos en un mundo que cuando uno lo contempla da a veces hasta asco, porque da asco ver la violencia, ver el hambre, ver el sufrimiento, ver el dolor, ver la miseria, ver tantísimos miles de jóvenes, por ejemplo, hoy día en España, que no se pueden comprar una vivienda y que haya fondos de inversión como Blackstone, que tiene 30.000 viviendas. O sea, la vivienda no puede ser una cosa para especular, la vivienda es algo para que la gente se meta dentro y viva. Entonces, esas cosas que uno contempla, pues a pesar de que son tan negativas, vienen de la mano de avances extraordinarios, ¿no? Y lo que he querido señalar en el libro es que efectivamente el mundo puede ser de otra manera. O sea, es que nos están diciendo continuamente que es que esto es así, que es que no hay recursos y por lo tanto tenemos que vivir, hay gente que se muere de hambre y que es que los seres humanos somos violentos y entonces nos matamos unos a otros y que es que no se puede hacer y que es que la economía no se puede cambiar. Y lo que yo he hecho en el libro, insisto, es pues recurrir ¿a qué? Pues a la ciencia. ¿Y la ciencia qué nos dice? La ciencia nos dice, y la historia, que el mundo puede ser de otra manera, que lo primero, que tenemos recursos de sobra. Hay en el mundo recursos para que vivan todos los seres humanos que estamos de sobra. Claro, si gastamos más en armamento, 10 o 20 veces más en armamento que lo que necesitamos para darle de comer a la gente, pues entonces sí, pero tenemos recursos de sobra. En segundo lugar, que los seres humanos, en contra de lo que nos dicen, tenemos la capacidad de transformar la vida y el mundo. La prueba es que lo hemos transformado, o sea que el mundo es mejor que hace años o decenios, ¿no? Por lo tanto, el mundo está cambiando. ¿Qué ocurre? Pues que lo que nos ponen por delante es lo que funciona mal. Si ustedes ven un telediario, ¿qué les ponen? Ponen el desastre, la guerra, la violencia, pero no les ponen que cada día millones y millones de seres humanos en el mundo están haciendo las cosas de otra manera y las están haciendo bien. Y hay formas de organizar la economía que no producen crisis. Entonces, nos han vuelto la atención a donde no debemos mirar. Tenemos que mirar a donde se están haciendo las cosas de manera que se vive de otra forma. Porque no es verdad que los seres humanos seamos seres concebidos para la violencia, para la agresión. Es que incluso genéticamente nuestra conformación genética está hecha para el encuentro, para la cooperación, para el amor, para la generosidad. Es que somos así genéticamente. No es verdad que seamos animales violentos, no es verdad. Sencillamente, si lo preguntamos a los antropólogos, si lo preguntamos a los científicos, nos dirán que no. Es verdad que hay momentos de violencia y que hay barreras y que hay comportamientos que llevan a la violencia, ¿no? Y bueno, pues lo que yo he procurado en el libro, como les digo, pues es recurrir a
a la ciencia y fijarnos en lo que la ciencia nos dice, pues qué tienen que hacer las especies para salir adelante. Y si los seres humanos cooperamos, si los seres humanos nos comportamos como lo que somos, decía Darwin que el ser humano se diferencia de otros animales, de otros seres, porque somos seres morales. Y lo que nos está pasando es que nos estamos deshumanizando. Y entonces estamos dejando de reivindicar y de querer ser como realmente somos. Porque los seres humanos no somos como nos quieren hacer creer. Y se puede funcionar, la economía puede funcionar de otra manera, pues, lo menciono en el libro, la economía, fíjense, hoy día, de media, los productos de alimentación que tomamos llevan un recorrido de 10.000 kilómetros. Hace falta que un producto recorra 10.000 kilómetros para que lo tengamos en nuestro plato, cuando lo podemos sostener a nuestro lado, porque cuando viene de 10.000 kilómetros, allí no está creando riqueza, porque allí lo que está creando es también unas empresas que están destrozando el medio ambiente y están destrozando la cultura y la producción de allí, ¿no? El pescado que tomamos, estos que tienen unos nombres que casi ni sabemos lo que es, ¿no? Que vienen, por ejemplo, las percas, algunas percas que nos venden como merluza, que vienen del lago Victoria de Tanzania. En Tanzania y en los pueblos de alrededor del lago nunca hubo hambre, porque el lago tenía una producción pesquera, una pesca, vale, era humilde, era modesta, pero la gente comía. Podía comer pescado. ¿Qué hicieron? Incorporaron las percas, que son estos peces súper gigantes, acaban con el pescado autóctono, esas percas las introducen en empresas europeas, las pescan, claro, esas percas dan una cantidad de producción de pescado enorme, las congelan allí y las traen en aviones a Europa y las compramos nosotros en los supermercados. Algunas veces incluso como si fuera merluza, como si fuera un negocio extraordinario, pero un negocio que ha hecho que el lago ya no dé producción, no dé pesca para la población de allí, que allí se tengan que morir de hambre, que la gente tenga que salir escapada de allí como loca, que haya unos flujos migratorios de gente que tiene que sobrevivir como sea. Entonces, es que no hay necesidad de hacer eso, porque es que nosotros aquí podríamos estar tomando nuestro pescado, en Tanzania siguiendo pescando el pescado del lago. O sea, es que es un sistema completamente absurdo, que no tiene nada más, la única razón de ser, pues que algunas grandes empresas ganen cada vez más, pero es que eso no tiene lógica, no es necesario, ¿no? Y bueno, pues en el libro lo que trato de explicar es que yo creo que hay que pensar que el mundo puede ser de otra manera, que sabemos la fórmula para que el mundo funcione. Las Naciones Unidas, los organismos internacionales nos dicen cómo es. Hoy he visto en el telediario problema de la vivienda para jóvenes. Es simplemente un ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje de toda la vivienda es de vivienda de alquiler social o asequible para gente con menos ingresos o gente joven en España? Del total de la vivienda, el 1,5. O sea, de 100 viviendas, 1,5 es de alquiler social. En los Países Bajos es el 35%. O sea, en los Países Bajos y en Austria, en países de Centro Europa, de 100 viviendas, 30 y tantas son de alquiler social. Pues ya tenemos una forma, no hace falta irse a Marte para... En Francia el 15%, en Inglaterra creo que el 13%, aquí el 1 y pico por ciento. Aquí hay una vivienda y pico por cada familia en España. Dice, hay que construir más viviendas. Pero hombre de Dios, si hay
vivienda y pico por cada familia. Lo que hace falta no es construir más viviendas, lo que hace falta es que las viviendas tengan un precio que se pueda acceder a ellas, porque es que las viviendas, es que en España hay más, casi 4 millones de viviendas vacías, ¿no? En fin, se puede funcionar de otra manera y yo creo que hay que tener esperanza. Yo ya me hago mayor y me hago más realista, ¿no? Pero mi libro es una llamada a la reflexión, a que la gente se informe, que sepa que las cosas que están pasando no tienen por qué pasar, que sabemos lo que hay que hacer y que desde luego si no las hacemos el futuro de los seres humanos y del planeta más vale no pensar en él porque va a ser bastante feo. Y a veces, o sea, yo no soy pesimista, al revés, la verdad es que soy optimista, yo creo en los seres humanos, estoy convencido de que cuando se le vean ya las orejas al lobo, esto va a despertar necesariamente la conciencia de la gente. Y lo que pasa es que como lleguemos demasiado tarde, pues entonces el problema va a ser naturalmente más difícil de resolver, ¿no? En fin, me he extendido mucho, no era mi intención, pero los profesores tenemos la mala costumbre de enrollarnos bastante. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir este rato. Yo les animo a que se preocupen, que lean, que se informen, que traten de hacer que la gente sea consciente de lo que se está desarrollando en el mundo, porque de verdad que las cosas se pueden poner feas si la gente de alguna manera no reacciona. Y nada, muchas gracias. Si quieren ustedes... Si alguien quiere alguna pregunta, Juan, ¿alguna pregunta? Me gustaría que si nos puede hablar de las criptomonedas, tan teórico y... Bueno, las criptomonedas es un producto de una tecnología emergente que es lo que llamamos el Big Data, la capacidad que tenemos de utilizar información, ¿no?, de una manera muy compleja y rápida y además de una forma muy descentralizada. Las criptomonedas son una tecnología que permite que uno posea algo que en realidad es un apunte digital, ¿no?, que se le ha querido denominar monedas, criptomonedas, porque teóricamente se pueden hacer pagos con ellas. Hay que estar un poquito equivocado para utilizar las criptomonedas como pago, porque si las criptomonedas suben mucho de precio, no te interesa desprenderte de las criptomonedas, ¿no? O sea, con esa variación tan grande en el valor de las criptomonedas, como medio de pago no conviene. O sea, uno utiliza para pagar una moneda que sepa que va a mantener el valor más o menos constante a lo largo del tiempo, porque si no, ahora te dan euros o lo que sea, y mañana los euros valen menos, pues no los aceptas hoy, ¿no? Por lo tanto, aceptamos normalmente monedas y los gobiernos y las instituciones económicas se preocupan de que las monedas mantengan su valor. Por eso cuando hay inflación, enseguida los gobiernos intervienen, los bancos centrales, para que se mantenga. ¿Qué ocurre con las criptomonedas? Pues que las criptomonedas son en realidad un medio para especular. O sea, quien posee criptomonedas, sobre todo en cantidad, puede hacer con ellas lo que yo he contado que se hace con los contratos financieros, que es provocar que suba su precio. Claro, si están subiendo su precio, las compras hoy y mañana las venden más caras. Y si todo el mundo hace eso, pues cada día son más caras y ganan más, y son pues como un monopolio. O sea, las criptomonedas hoy día son un activo más, un medio más de ganar dinero comprando y vendiendo. Con un inconveniente, y es que para mantener todo ese funcionamiento digital que hay detrás
de los millones y millones y millones de operaciones digitales que hay que hacer para mantener todo el universo de las criptomonedas, hay que consumir una energía bestial. Y además necesitan una cantidad de energía y necesitan una serie de operaciones que son cientos, miles de veces mayores que las que necesita, por ejemplo, la tecnología de una tarjeta de crédito. Entonces, no es eficiente. Mi opinión es que las criptomonedas, tal como las conocemos hoy, antes o después van a terminar desapareciendo, porque se van a terminar de convertir en algo insostenible. Otra cosa es que alguna de ellas quizás termine convirtiéndose en otra cosa, que es seguramente a lo que vamos, que son a monedas digitales. O sea, no vamos a usar, cada vez menos vamos a usar los billetes y las monedas, y vamos a usar anotaciones, que ya casi lo hacemos en nuestra cuenta. Cuando pagamos con el teléfono o hacemos una transferencia, estamos usando moneda digital. Eso ahora mismo lo hacen los bancos y dentro de poco lo hará el Banco Central. Entonces creará un euro que sea digital. ¿Qué inconveniente hay? Pues que hoy día la emisión de moneda es un negocio para la banca brutal, porque eso es una de las cosas que normalmente la gente desconoce. No lo he mencionado, uno de los grandes problemas de nuestro mundo, ustedes lo saben, es la deuda. La deuda crece y crece y crece. Y normalmente, ¿cuántas veces no han oído ustedes decir? Es que la gente vive por encima de sus posibilidades y se endeuda mucho. Y eso no es verdad. La deuda es el negocio de la banca. La banca gana dinero prestando. Muchas veces se dice, ¿qué habría que hacer para arruinar a un banco? Y la gente dice, sacar todo el dinero, no. Si fuera eso, iría al Banco Central, no. Para arruinar un banco, lo que hay que hacer, si queremos arruinar a un banco aquí en Utrera o en Sevilla, en los palacios, donde fuera, lo que habría que hacer era no pedirle préstamos. Su negocio es dar préstamos. Y de hecho nos cobran cuando nos dan créditos, cuando depositamos nos tienen que pagar. Y claro, ¿cuál es el negocio que hay detrás? ¿De dónde viene el dinero que un banco utiliza para dar un crédito? La gente cree que viene del dinero que tiene el banco, de los ahorros que el banco, y no es cierto. El dinero que un banco da a crédito lo crea de la nada. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Porque si ustedes me piden a mí, imagínense que Jesús me dice, oye, Juan, ¿me prestas 20 euros? Y yo le digo, sí, toma, saco mi cartera y le doy un billete de 20 euros. Al darle yo a Jesús 20 euros, yo no puedo usar esos 20 euros, es que ya no los tengo, es que los tiene él. Por lo tanto, yo si voy a la cafetería ya no tengo los 20 euros. Al darle yo el crédito, el préstamo a Jesús, él tiene 20 euros y yo he dejado de tener los 20 euros. Es verdad que yo tengo una deuda, o sea, él tiene una deuda conmigo, vale, sí, puedo decir, no tengo nada, no tengo dinero, pero Jesús me debe 20 euros, vale, pero el dinero que había, que eran 20 euros, ahora está en el bolsillo de Jesús, vale. Imagínense que ahora Jesús me viene y me dice, Juan, ¿me prestas 20 euros? Y le digo, pues mira, no tengo, es que saqué una cuenta en un banco y me han dado una tarjeta y ya no tengo billetes, no puedo darte 20 euros. Digo, vete al banco y a ver si a ti te dan un préstamo. Y va Jesús al banco. Primero el banquero le dirá, oh, hombre, es que está muy complicado, bueno, tú no sabes ahora para que te demos un crédito, tú tienes nómina, alguien te puede avalar, como si te estuviera haciendo el favor de tu vida. Y después vente mañana que lo voy a estudiar, y al día siguiente
va y te dice, oye, sí, que te voy a prestar 20 euros. Y entonces, muchos de ustedes les ha pasado, a Jesús firmará un papel y dirá que recibe un crédito de 20 euros y que le debe al banco 20 euros. Y acto seguido le dice, ahora el crédito está en tu cuenta, firma aquí una cuenta de depósito, te tienes que abrir una cuenta en el banco y los 20 euros están en el banco. Y te da una tarjeta para que te gastes los 20 euros. En el momento en el que yo, que había metido mis 20 euros allí en la caja del banco, en el momento en que el banco le da a Jesús el crédito de 20 euros, ¿cuánto dinero hay en la economía? Suponiendo que fuéramos nada más que 2 personas, nosotros 2. 20 euros. 20 euros. Pero normalmente ya hemos explicado ya esto tantas veces que ya la gente lo ha aprendido. Pero decía 20 euros. Pero 20 euros no. Menos. No, o sea, a ver, yo como en economía le digo a mis estudiantes que hay que actuar como Jack el Destripador. Hay que ir por partes. A ver, vayamos por partes. ¿Yo cuánto dinero tengo? 20. Yo dejé los 20 euros, están en la caja del banco y tengo una tarjeta y ahora me voy y invito a todos ustedes a café con mi tarjeta con 20 euros. ¿Jesús cuánto tiene? Tiene 20. Luego, entonces en la economía ¿cuánto hay? 40. Entonces, los 20 de Jesús, ¿de dónde vienen? La mayoría de los economistas dicen, del depósito de Juan. No, porque yo sigo pudiendo gastar 20. Y vamos a gastarnos 40. Yo en una cafetería y Jesús en otra. Por lo tanto, hay 40. Entonces, el banco ha creado 20. De la nada. Ha creado una anotación. De la nada. Eso es lo que se llama la reserva fraccionaria. ¿Usted sabe cuándo se descubrió eso? Bueno, fue cuando se cambió del valor del oro en dólar, cuando la economía americana dejó en el tiempo de Nixon de utilizar el oro como respaldo monetario del dólar. Eso se descubrió en 1516. En 1516 había un jesuita, Molina, que estaba entonces estudiando, los teólogos estudiaban en aquel tiempo, como ahora, los pecados, ¿no? Y en aquel tiempo el pecado de los pecados. Se descubrió el pecado de los pecados, el peor y más grande de los pecados. ¿Cuál era? Habían empezado gente a prestar con interés. Habían empezado, no eran banqueros, eran orfebres, prestamistas, prestaban y cobraban interés. Entonces, aquellos teólogos que era gente de una cabeza impresionante, en la escuela de Salamanca, estaban casi todos en Salamanca, decían, esta gente prestan con interés. ¿Esto del interés qué es? O sea, me prestas dinero y yo te tengo que devolver te tengo que dar una cantidad. Hombre, sí, porque durante un tiempo tú vas a tener mi dinero. Y como vas a tener mi dinero durante un tiempo, me tienes que pagar por ese tiempo en el que tú tienes el dinero. Y los teólogos, Molina y otros, decían, entonces, tú vas a ganar dinero gracias al tiempo, ¿no? Gracias al tiempo. ¿Pero el tiempo de quién es? El tiempo es de Dios. Tú estás ganando dinero gracias a una cosa que es de Dios. Tú no puedes cobrar interés por el tiempo. Si el tiempo es de Dios, tendría que cobrar interés Dios, no tú, que eres un prestamista. Entonces, por eso, el tipo con el interés, la usura, era considerado el pecado más odioso, porque era aprovecharse de Dios, era ganar dinero con algo que era de Dios, que era el tiempo. Entonces, este Molina, siguiéndole la pista a eso, se dio cuenta de una cosa. En 1500 había esos prestamistas, ¿cómo hacían? Eran, sobre todo joyeros, eran los únicos que en los pueblos y tal, pues tenían cajas de caudales y la gente depositaba allí
joyas, el oro, las monedas, y ellos le hacían un papelillo, ¿no? Pues Jesús tiene depositado en mi caja 20 maravedíes. Y tú tenías un papelillo y mañana pues te ibas a comprar ovejas a Puebla de Cazalla. Y claro, si te llevaban las monedas, corría el riesgo de que te atacaran, ¿no? Entonces tú llegabas allí, el orfebre que te había dado el papelillo era un tipo conocido, ¿no? Entonces tú llegabas a Puebla de Cazalla, comprabas 20 ovejas o lo que fuera y decías, mira, no he traído dinero porque lo tengo aquí tienen este papel que me lo ha dado el orfebre de allí de Utrera, que es un tipo, sí hombre, claro que sí, pues mira, te pongo aquí un papelillo para que vaya al orfebre y si vas al orfebre te va a dar lo que me ha costado las ovejas. Y era conocido, tú eras conocido, había confianza y tú le hacías un papelillo al de Puebla de Cazalla con lo que le habías pagado. Y le daba el papelillo y se lo llevaba. Y el de Puebla de Cazalla luego iba a los palacios a comprar tomate y hacía lo mismo. Decía, mira, no, yo dinero no tengo, pero tengo este papel que me debe uno de Utrera, que le compré el otro día. Y entonces los papelillos, lo cuento un poco, empezaban a circular. Y Molina, fijaros si era listo en aquel tiempo, en concreto, dice, aquí están circulando unos papelillos que si los suman mucho más del dinero que Jesús tenía en el orfebre, en la caja de caudales del tipo de Utrera, porque claro, lo que tú tenías aquí se había convertido en una serie de papelillos que se han ido haciendo, si tú lo sumabas, era mucho más. Y entonces Molina en 1516 dice, esta gente está creando dinero de la nada. ¿Y sabéis cómo? Y entonces llamó a ese dinero pecunia ortográfica, o sea, decía dinero ortográfico. Dice, es que esta gente está creando dinero anotando, haciendo papelillos, y lo inventó en 1516. Todavía cuando yo doy charlas y pregunto ¿de dónde viene el dinero de los bancos? Después de 5 siglos, qué curioso que no se sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque es el negocio, imaginen el negocio que tiene la banca. Puede dar préstamos sin necesidad de tener dinero, porque lo crea de la nada. Entonces, siempre digo lo mismo, si los más poderosos del mundo fueran productores de whisky, si hicieran su dinero, su riqueza viniera de vender whisky, ¿cómo iríamos todos por las calles? Beodos. Si los más poderosos del mundo se dedican a dar préstamos porque lo dan de la nada, ¿cómo vamos por las calles? Endeudados. Así de fácil. Entonces, ese sistema bancario es un privilegio, es una barbaridad que ha llevado la deuda a un nivel ya estratosférico que es imposible. Desde hace tiempo inmemorial, porque eso lo descubre Molina en 1516, pero eso se venía haciendo 500 siglos antes, porque ¿saben de dónde viene la palabra banco? Porque en los templos de Roma había un banco donde se sentaba la gente que tenía dinero para dar préstamos, para prestar. O sea, ya se hacía hace 2000 años. Y desde 2000 años la deuda explotaba, pom, ¿no? Y la deuda es algo que crece y llega un momento que no se puede pagar. ¿Y cómo acababa todo eso? En una palabra que también ustedes han oído algunas veces: el jubileo. ¿El jubileo qué era? El jubileo era que ya llegaba un momento que las deudas eran tan impresionantes que el emperador o el príncipe o el rey decía: se acabó, jubileo, empezamos de cero, porque ya era imposible seguir. Y eso era el jubileo de las deudas. El jubileo, la palabra jubileo viene del júbilo que suponía que ya no se podía llegar a pagar y nunca ningún país ha terminado de pagar toda su deuda, es imposible, crece cada vez más. Una deuda al 7% en 10 años es el doble. Entonces,
es materialmente imposible. Y el día menos pensado, pues eso explotará y habrá que volver. Lo que pasa es que en estos años, o sea, durante mucho tiempo, los prestamistas, los banqueros, tenían ese privilegio. ¿Pero para qué lo usaban? Lo usaban para que la gente fuera a comprar ovejas, para que la gente hiciera catedrales, para que la gente hiciera carreteras, para que la gente pusiera empresas del textil, para que hiciera trenes, para que hubiera industrias. Entonces, los banqueros siempre han tenido mal, ¿no? Han tenido esa fama, uno los veía en las novelas, en las películas. Eran gente de mal ver, pero al fin y al cabo eran los que estaban financiando la economía, eran necesarios. Pero ahora, ¿en qué se han convertido? Es que ahora no usan el dinero para eso, lo usan, como he dicho antes, para generar una actividad que es puramente especulativa. Y por eso hay una deuda que les va a costar cada vez más que quitemos. Y una vez estaba dando una charla en la crisis de 2008-2009, cuando estalló la deuda y era imposible. A Grecia le tuvieron que quitar una barbaridad porque era imposible, no se podía. Y entonces yo dije que había que reclamar que las deudas se perdonaran, que se volviera, que hubiera un jubileo. Y al terminar me dijo uno, pide la palabra a uno y dice: mire usted, profesor, me ha gustado mucho su conferencia, pero quiero decirle que es usted muy ingenuo, porque fíjese usted si es difícil lo que usted dice, que si usted se ha dado cuenta, me dice, no sé si usted es muy religioso, pero seguramente sí, porque el Padre Nuestro todo el mundo lo sabe, aunque no sea religioso. Y si usted no se ha dado cuenta de que hasta los años 80 se decía en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, ¿y usted no se ha dado cuenta que eso lo han cambiado? ¿Han cambiado deudas por ofensa? ¿Cuándo cambiaron aquello? Justo en los años en los que la deuda, como consecuencia de estas actividades financieras, se disparó. O sea, ya ni en el Padre Nuestro se contempla la posibilidad de perdonar las deudas. Eso me lo dijo y creo que llevaría razón. Lo cierto es que ya nadie habla de perdonar las deudas, ¿no? Entonces, bueno, las criptomonedas es una de las expresiones de eso, porque para operar con criptomonedas se opera así. Cuando usted entra en un fondo de inversión, también yo eso a veces se lo hago a mis alumnos y no se lo creen. Se entra en un fondo de inversión, ¿no? Hay programas que simulan para los estudiantes y tal, y entonces uno tiene 1.000 euros y vas a invertir 1.000 euros. Y el fondo de inversión te dice, no, 1.000 euros no, yo como esto va a ser tan rentable, yo te doy 3.000. Apuesta, invierte 3.000, que yo te pongo 2.000 más. Es un préstamo que te hago. Entonces, eso se llama apalancamiento. Y te dan, eso claro, aparentemente ganas más, pero tu deuda va acumulándose, ¿no? Y las criptomonedas, pues la gente se endeuda para comprar más, o sea que es yo creo, un instrumento especulativo más, muy peligroso por los efectos también de energía climática que tiene y que el día menos pensado producirá un susto importante. Y por cierto que está haciendo que mucha gente joven pierda mucho dinero y sobre todo que se le vaya la cabeza un poco porque se cree que ahí va a descubrir el santo grial y se va a hacer rico. En la bolsa y en la inversión financiera se hacen ricos los que ya son ricos. Eso no... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora aquellas personas que quieran, el libro de Juan está por aquí, si lo quieren adquirir y que Juan le ponga algo, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir a esta conferencia, esta presentación. Ha sido una conferencia más que una presentación que ha sido, bueno, sorprendente, y nada, darte las gracias, Juan, por estar con nosotros, y espero que vuelvas con otro libro, ¿no? Aquí seguro. Que las cosas vayan mejor, sin duda. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias.